Bueno, yo puse la membrana celular, que esta también es conocida como la membrana plasmática. Esta va a ser una bicapa lipídica anfipática, este, en donde las cadenas de carbohidratos son las que van a estar orientadas hacia adentro o hacia el interior. ¿De Y carbohidratos? sí, de carbohidratos. A ver, ahorita. ¿Y luego? Y pues estas van a tener unas cabezas que van a ser hidrofilas, que estas van a Ujú, estar orientadas hacia el exterior. ujú. Va a estar formada principalmente por lípidos, como lo son los fosfolípidos, esfingolípidos y el colesterol. Va a tener el 50, bueno, su composición va a ser aproximadamente el 55% de proteínas, 25% de fosfolípidos, 13% de colesterol y un 4% de lípidos y 3% de carbohidratos. Ujú. Ok. A ver, veo. Mm, a ver, vamos a ver. Estoy haciendo aquí unos arreglos para que esto quede mejor aquí. Vamos a poner aquí, insertar nueva diapositiva. Y aquí voy a pegar. Ok. No hay nadie que quiera entrar, no, ¿verdad? Ok. Este. Aquí están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí, doctor. A ver. ¿Cuáles son los carbohidratos? Los carbohidratos van a ser las cositas amarillas, las tiritas amarillas. ¿Estas? Sí. Que le pongo el... Bueno. ¿Y así se la enseñaron desde histología? Sí. No, pues Bueno, no, es... no es cierto. Son los fosfolípidos. Ándele, y ahora sí. Sí, fosfolípidos. Así sí va a ir a mi hija con el señor, ¿verdad? Sí. Sí, estos son fosfolípidos. Entonces los fosfolípidos, este, deje ver si puedo irme a ver, aquí. Le pongo aquí Lo que pasa es que luego me mete ruido la pantallita del... La pongo abajo. Aquí voy a poner un fosfolípido. Entonces los fosfolípidos... eh, haga de cuenta, nada más de que ahora muevo esta acá. Eso es lo que están pintando ahí, un fosfolípido. En realidad un fosfolípido es, bioquímicamente es esto. O sea, es un glicerol, tiene dos ácidos grasos unidos con este
por medio de un enlace éster con el glicerol. Entonces, este R1, y aquí, ese es un enlace éster, y aquí el R1 es un ácido graso, R2 es otro ácido graso, y del tercer carbón del glicerol sale un grupo fosfato, y luego aquí esta X pues generalmente es algún alcohol o algún aminoalcohol. Por ejemplo, puede ser el inositol, que es la inosina, es un monosacárido aminado que tiene 3 grupos OH, y ahí se le pegan 3 fosfatos. Pero también puede ser lecitina, puede ser, o sea, fosfatidilcerina, fosfatidiletadolamina, colina, que de ahí sacamos la acetilcolina, de este tipo de fosfolípidos. A los que traen colina, les quitamos la colina y con eso hacemos acetilcolina. Entonces, esto es un fosfolípido, pero visto en una imagen así como la que les gusta, como las que están en la figura de la membrana que vimos ahorita. O sea, esta bola amarilla es la cabecita hidrófila. Si es hidrófila, pues es polar, porque quiere decir que puede hacer puentes hidrógeno, puentes polares con el agua. Y esta no tiene nada polar, es completamente apolar. Y esta no puede estar en contacto con el agua. Entonces, esto hace que estos fosfolípidos nada más puedan estar las cabecitas apolares, o sea, hidrófobas, una frente a otra, y hacia afuera los grupos polares. Y luego a veces se mete por ahí el colesterol, que sirve para que la membrana esté más o menos fluida, porque si no hubiera colesterol, las membranas se harían como si estuvieran hechas de manteca sólida, o algunas partes pudieran hacerse muy rígidas. Entonces el colesterol sirve para darle fluidez a esta membrana, y entonces ya queda así la membrana. Entonces es una bicapa lipídica. ¿Y qué más tiene? Bueno, como ya lo mencionó, esta va a ser anfipática, que pues lo de afuera, como son sus cabezas, y van a actuar como hidrofilas, y las tiritas de adentro son hidrófobas, que pues no van a tener afinidad por el agua, y pues también van a estar formadas por proteínas, que son las azules que podemos ver ahí. Este, Pero fíjese como ya lo bien mencionó. que la membrana no está hecha de proteínas. Tiene proteínas, ¿No? pero la membrana, lo que es la parte membranosa, es la parte, es la bicapa lipídica. Eso hay que recordarlo, tenerlo en cuenta. O sea, es una bicapa lipídica y que está salpicada con proteínas. Ujú. O sea, las proteínas en sí no hacen la función de membrana, de límite. Quien hace la función de membrana es la bicapa lipídica, ¿verdad? Ahora, proteínas, pues aquí vemos, hay unas proteínas así ahuecadas, que son como canales. Hay otras que son así como salchichas. Hay otras que nada más están por dentro. Hay otras que nada más están por fuera. Hay otras que la atraviesan, pero como si fueran un popote. Todas esas las proteínas pueden ser muy variadas. Y sí, hay carbohidratos, pero pegados a las proteínas. Y generalmente son algunas colitas nada más. Que esa su función son más bien
o de receptores o de señalización celular. O sea, son funciones que no tienen nada que ver con la función de la membrana, sino más bien de reconocimiento. Entonces, hay algunos fosfolípidos que tienen una cuestión que son como glicolípidos, esos son los que pintan así como verdecitos. También forman parte del reconocimiento celular. Entonces, esa es la estructura de la membrana, pero lo que quiero que les quede claro es de que a través de esta membrana nada más pueden pasar cosas en las que son reconocidas o tenemos transportadores para ellas. Y los fármacos, muchos de ellos ni nunca los hemos conocido. Es más, son nuevos, muchos de ellos son sintéticos. O otros son moléculas que vienen de plantas y las plantas biológicamente están muy lejos de con nosotros. Somos muy diferentes. Entonces, es muy difícil que tengamos un transportador para los fármacos. Entonces, la única forma como un fármaco puede atravesarlo es atravesando la membrana por difusión, que es la diapositiva que habíamos empezado a ver. O sea, estos sistemas no los podemos usar. Entonces, esa es la membrana. Entonces, ¿cómo ve? ¿Cómo entendió pues que pasan los fármacos a través de la membrana? Pues esto, bueno, dependiendo de, de qué tipo de fármaco sea, dependiendo de su peso molecular, si es pues bajo o alto, también dependiendo de su constante de disociación, si son liposolubles o no lo son, y pues dependiendo también de la concentración en que estos estén, se nos mencionaba diferentes mecanismos. Uno de ellos era la difusión facilitada, que esta era mediante a favor del gradiente de concentración y con ayuda de una proteína. También tenemos el transporte activo, que se realiza en contra del gradiente de concentración, con ayuda también de una proteína. Y pues puede ser primario o secundario. El primario pues utiliza la energía de manera directa y el secundario lo hace como con lo que quedó de energía o la reserva de energía que quedó. También lo puede hacer mediante pinocitosis, que es pues cuando la membrana capta el líquido o las partículas y se invagina. Y pues también necesita lo que es el aporte de energía. En sí lo que diferencian los mecanismos es si son a favor o en contra del gradiente de concentración y si se necesita energía o no. Y, o sea, básicamente es por un agujero. ¿Eh? Sí. Y estos aquí donde hay acarreadores es donde vienen todos los que dijo de difusión facilitada, transporte activo, ya sea utilizando energía o no utilizando energía. Si puede ir en contra de gradiente de concentración, es que usa energía. Si no va en contra de gradientes de concentración, hay muchos de ellos que así funcionan y no usan energía. Generalmente si uno entra y otro sale, entonces eso hace que puedan funcionar sin energía. Pero a final de cuentas son específicos. O sea, estos no dejan pasar más que cosas para los que están hechos.
Pues le puedo decir que menos del 1% de los fármacos pasan por estos dos mecanismos. Entonces, ¿cómo pasa el 99%? Pues, o sea, solamente el uno, por difusión Por pasiva. difusión, por difusión pasiva. O sea, la mayoría de los fármacos tienen que pasar por este mecanismo. Pero resulta que muchos fármacos, sí hay fármacos que son lipídicos completamente. Por ejemplo, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina A, este, son lipídicos. Pero la mayoría de los fármacos los comemos en tabletas o en cápsulas, o sea, son hidrosolubles, pero tienen que pasar por una difusión lipídica. ¿Cómo le harán? Dijo usted una palabrita ahí que decía constante de disociación. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, la constante de disociación, esta puede ser fuerte o débil. Cuando está completa, pues no es como reversible el hecho de que el fármaco pues, esté ionizado o no esté ionizado. En Ah, cambio, cuando está débil, pues aquí sí puede ser reversible. O sea, es más bien parcial, parcial la ionización o no sí. ionización. Entonces, Entonces, ¿esto de disociación a qué se refiere? ¿Qué se ¿cómo? disocia? Eso de disociación quiere decir que se disocia. Ajá. Y si es reversible, se disocia y se asocia. Uh-huh. ¿Eso cómo lo entiende usted? Pues que puede estar ionizado o no ionizado. Ujú. Ok, muy bien. Este, Cuando se ioniza un fármaco, dejen veo, vamos a usar mi pizarrón. Vamos a poner un fármaco, por ejemplo, el acetil salicílico. Sí, como es ácido acetil salicílico, tiene una función ácida, ¿verdad? El COH es el grupo carboxilo, esa es la función ácida en química orgánica, y el ácido acetil salicílico es una molécula orgánica, viene de la originalmente el ácido salicílico viene de la corteza del sauce, el sauce llorón, ese que se ve en las fotografías así muy románticas, ese es el sauce llorón. Y la gente cuando antes le dolían las muelas o las reumas, o tenía reumas, la gente sabía que iba y arrancaba un pedazo de la corteza del sauce y la masticaba, y después de algunos minutos, unos 20, 30 minutos, su dolor de reumas o su dolor de muelas disminuía. No se aliviaban, pero durante un rato el dolor era menos molesto. Ya después con los químicos, pues ya supieron que lo que estaba ahí era ácido salicílico, pero el ácido salicílico es muy irritante. Entonces, la compañía Bayer a finales del siglo XIX, le puso un grupo acetilo, ya químicamente, y ya no fue tan irritante, ya se podía comer en
tabletas. Y así surge la aspirina. Entonces, este es el ácido acetil salicílico. Déjenle pongo aquí acetil salicílico. Ese está así en la tableta. Cuando ustedes compran una tableta en la farmacia, así está el acetil salicílico. Pero cuando ustedes lo ponen, se lo tragan y llega al estómago, aquí voy a poner agüita. Lo ponen en agua porque el jugo gástrico es básicamente agua con ácidos y proteínas y mucopolisacáridos y todo lo que es un moco. Pero es agua casi en su totalidad, más del 98% o 97% es agua. ¿Qué le va a pasar a este ácido acetil salicílico? Me dijo que se disociaba, ¿verdad? Sí, Se ionizaba. se ionizaba. Sí. Pues Entonces, se va a este juntar con el ionizar, ¿qué quiere decir? juntar. Bueno, ionizar es, pues, como el hecho de, pues que si tenga, pues que todo lo que tengamos, todos los elementos que tengamos, si estén juntos, por así decirlo, o sea, si estén, No, no. como, bueno, Ionizar, cuando se gana o se pierde electrones, es eso. eso es reducción y oxidación. Okay. Ionizar es que se convierte en ion. ¿Ya? Que una cosa que no está iónica se haga iónica. ¿Y qué quiere decir que algo se haga ion? Que algo se haga ion, pues que tenga, mm, que tenga carga. Ándele, que quiera carga. No, sí, sí, sí saben, si nada más que les da miedo. Acuérdense que la calificación de las participaciones en realidad cuenta muy poquito, entonces se pueden equivocar y en realidad no les va a pasar nada. Si ya pasan o no pasan es principalmente por los exámenes, excepto el laboratorio que tienen que sacar arriba de 7, pero de 7 para arriba, pues. Pero aquí se pueden equivocar y eso es lo bueno de la edad de ustedes. Se pueden equivocar y es muy poco lo que puede pasar. Es más, aunque reprueben, tienen el extraordinario después. Y pueden repetir y ya. A lo largo de la vida van a ver que no fue más que una pequeña tropezón en su vida. Entonces, ahorita se pueden equivocar y no pasa nada. No cuando ya sean adultos y luego las decisiones, ahí sí son decisiones de veras. Ahí sí, si toman una mala decisión puede cambiar el curso de sus vidas. Pero acá no, o sea, aquí no pasa nada. Entonces, adquiere carga. ¿Cómo es que esta sustancia que no tiene carga se convierte en carga? Pues porque se disocia, el agua le arranca el hidrógeno al acetil salicílico, queda como CO y además el hidrógeno por otro lado, pero ya cuando están despegados, pues ya no les gusta estar solos, entonces adquieren carga, este negativo,
ese positivo, se ponen con carga para ver si se vuelven a juntar o se juntan este con otro hidrógeno. Si este no quiere, pues otro, ¿verdad? Y este, pues si este no lo quiere, pues busca otro ion negativo. Esto es la ionización, esto es lo que hace el agua. La razón por la que estamos hechos de agua, los seres vivos estamos hechos de agua, es porque podemos hacer esto. No ocurre con todas las moléculas, no nada más con los fármacos. Entonces, fíjese, ahora usted como que no estudió mucho, pero, o sea, nada más copió algunas líneas del libro o de alguna otra tarea, pero sí ya vi que es bastante lista. Entonces, ¿este tiene carga? No, ¿verdad? Equilibrado. Eso de equilibrio está muy raro. Mejor no tiene carga. Sí. Le decimos no ionizado. No Ujú. está ionizado. Y estos de acá están ionizados, tienen carga. ¿Cuáles serán hidrófilos? ¿Estos o estos? ¿Cuál Los de la será? derecha o los de la izquierda. Am, ¿Cuáles podrán los, interactuar fácilmente con el agua? los que no están ionizados. ¿Los que qué? ¿No están Los que no ionizados? están. Pues Los que no no, están ionizados. son los del otro lado. ¿Los ionizados? Los ionizados. ¿Por qué? Porque acuérdense que el agua, no me salen bien los dibujitos, pero les pido paciencia. El agua, caray, déjenme, vuelvo a poner aquí. El agua es H2O, pero en realidad el agua en sus libros de bioquímica viene así. Ujú. Y el oxígeno es muy gandalla, entonces se jala los electrones para él y deja al hidrógeno muy descubierto. Por eso es que el agua, por eso es que este hidrógeno se puede ir para otro lado fácilmente. Y el agua se disocia en OH y H. De ahí sale lo del pH. ¿Ya? Eso lo vieron en bioquímica. Es que les cayó tan gordo que no le hicieron caso. Pero si se los enseñaban era por algo. Entonces, el agua tiene carguitas negativas. Les voy a poner chiquitas. Y tiene carguitas positivas por acá. Esta es positiva. Carguita. Entonces el agua se comporta como un dipolo. O sea, es más negativa por un lado y más positiva por el otro. Entonces el agua, deje en cambio de color, porque... no, ¿dónde está el color? Ujú. Mm. Aquí está. Este hidrógeno se va para acá. Y se forma un ion hidróneo, que eso lo saben de bioquímica. Y si no lo saben, pues así está la vida. Por eso
López Obrador llegó presidente porque no estudió bioquímica. Entonces, eso hace que el acetilsalicílico quede como acetilsalicilato, o sea, ion negativo, el anión. Anión es que tiene carga negativa. Y el hidrógeno se queda con el agua. Para no andar pintando H3O, que luego suena muy raro, pues le ponemos aquí para que sea más fácil. Pero fíjese bien, entonces esto no tiene carga. Si no tiene carga es no ¿Neutra? Ah, polar. No polar. Y estas son moléculas que tienen polaridad. Que está más fácil pintar letras grandotas, pero... Entonces, los polares les gusta el agua. Los no polares no les gusta el agua. Entonces vamos a regresar a nuestra... si lo que hay que hacer es atravesar aquí, ¿cuál va a pasar? ¿El no polar o el no polar? Digo, ¿el polar o el no polar? el no polar. El no polar, porque es el o sea, es el que no es hidrófilo, es hidrófobo. En cambio, las que están ionizadas, esas no van a poder pasar. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a seguir otra vez con nuestra tablita. Muy bien. Entonces, ese es el que pasa la membrana. Okay. Vamos a regresar a nuestro color. Yo creo que este debe ser el negro. Ah, no. Entonces, ya no quiso. Ah, sí, aquí está. Esto es el que pasa, estos no pasan. Pero aquí, ahora, esto es porque el acetilsalicílico es un ácido orgánico. Y los otros fármacos, o sea que le voy a decir un secreto que nada más los médicos sabemos. ¿Cuál? El 95% de los fármacos son ácidos o bases débiles. O sea, prácticamente todos los fármacos, casi todos, son ácidos o bases débiles. Quiere decir que son ácidos, son fármacos que se pueden disociar o asociar. Y entonces les va a pasar esto. Hay otros fármacos que son básicos. Nada más que el grupo básico en química orgánica es diferente, no tienen COH. El grupo básico es el grupo amino, porque si se acuerdan de química orgánica y de bioquímica, un ácido es una molécula que dona hidrógenos, como esta. Tenía el carboxilo y se hace carboxilato y dona un hidrógeno. Las bases son moléculas que aceptan hidrógenos. O sea, esos no los donan, esos los agarran.
Y esto ocurre en química orgánica con estos dos, este grupo amino. El grupo amino que tiene nitrógeno tiene una característica que cuando tiene 3 enlaces, le queda un huequito para un amante. No puedes ser esposo porque el esposo es una unión formal, tendría que hacer un enlace covalente y no, pues no, eso no se vale. También las moléculas tienen moral, entonces, pero sí le queda aquí un huequito para tener un amante. ¿Cuál es el posible amante? Pues un hidrógeno. Los hidrógenos andan por todos lados, viendo a ver quién los apapacha. Entonces, este acepta un hidrógeno y se convierte en un R con NH3. Pero esto ya es muy irregular, o sea, no le va a alcanzar el dinero a este nitrógeno para tener tantos hidrógenos pegados. No le va a alcanzar la energía para tenerlo. Entonces esta molécula es inestable y se regresa. Es reversible. Pero a final de cuentas, desde el punto de vista químico, dejando la telenovela a un lado, este grupo amino es capaz de aceptar un hidrógeno, haciéndose un NH3. Pero luego se regresa porque esto es muy inestable. Ya hablando en términos químicos, esta molécula es inestable, entonces se regresa y suelta el hidrógeno. Pero luego otra vez, pues ahí están, a la siguiente noche se vuelven a encontrar y se juntan y luego se desjuntan y se juntan y se desjuntan. Igual que estos. Este carboxilo no se aguanta, no aguanta este hidrógeno. Ya tienen mucho tiempo juntos, no se soportan, y entonces lo bota, pero luego después se regresa, y así se la va pasando, así es la vida. Entonces, estos son el 95% de los fármacos son moléculas de este estilo, o ácidos débiles o bases débiles. Y entonces, este tiene carga positiva. Entonces aquí están los que no tienen carga y aquí están los que tienen carga. Entonces fíjese, esto es lo que, gracias a esta propiedad química, estas moléculas, esta forma molecular del fármaco es no polar, esta es polar, y entonces gracias a esta propiedad química es, ¿dónde? Sí, aquí estamos. Es que los fármacos pueden pasar aquí. Es como los fármacos pueden pasar por difusión lipídica. Entonces, los fármacos pueden atravesar membranas a raíz de que pueden disociarse, o sea, ionizarse o no ionizarse. La forma no ionizada puede pasar por aquí, la forma ionizada pues no pasa. Y entonces aquí aparece una función. ¿Quién modifica esto? A ver, no, déjeme, voy acá. ¿Quién hace que esta molécula se vaya para acá o se regrese para acá?
o esa se vaya para acá y esa se regrese para acá. Pues básicamente es la cantidad de hidrógenos. ¿Y cómo medimos la cantidad de hidrógenos en los líquidos corporales? ¿Por el pH? Ahora el pH, ándale. ¿Ya ven por qué les enseñaron pH en bioquímica? Si estamos en un medio muy ácido, por ejemplo, en el estómago, en el jugo gástrico, ahí hay mucho hidrógeno, porque la mucosa gástrica secreta ácido clorhídrico. Las células parietales de la mucosa gástrica secretan ácido clorhídrico. Entonces, ahí la reacción va a funcionar más bien, perdón, aquí va a funcionar con una flechita chiquita para la derecha y una flechota para la izquierda. ¿Verdad? O sea, en nuestro acetil salicílico, cuando nos lo tragamos, la tableta, y se disuelve en el estómago, en general se absorbe bien en el estómago. ¿Por qué? Porque la mayor parte está no polar. Entonces puede atravesar la membrana. Pero si ponemos la pastilla en el duodeno y en el yeyuno, donde el pH es 7, donde en el duodeno se secreta mucho bicarbonato, o sea, el pH está alcalino porque se secretó mucho bicarbonato en el duodeno. El páncreas es el que secreta bicarbonato. Entonces el pH anda como en 7, 7.8, por ahí. Entonces, a ese pH donde hay un pH alto, quiere decir que hay muy poquito hidrógeno. Aquí estoy mal. Ahí la reacción se va para acá. Y la reacción se va para acá. O sea, la mayor parte se va hacia la derecha. Y algo similar ocurre aquí, nada más que al revés. El grupo amino, en un medio muy ácido, se va a tender a asociar. Entonces no se va a absorber. Y en un medio básico se disocia y este sí se absorbe. Las bases son la inversa del ácido. Pero como los fármacos que más usamos son ácidos, por eso yo generalmente el ejemplo se los hago con los ácidos. Casi todo mundo ha tomado aspirina. Y es un fármaco muy viejo, muy conocido. Entonces, por eso es de que si les duele el dolor, les duele la cabeza y se toman una aspirina, generalmente a los 20 minutos ya el dolor empieza a disminuir. Y ya como a los 45 minutos ya ni se acuerdan del dolor. Entonces, algo muy similar ocurre con el acetaminofén y todos esos. Son del mismo grupo. Entonces, los fármacos, pues, aunque no puedan pasar las membranas con transporte activo o con difusión facilitada o transporte facilitado, sí pueden pasar la membrana cuando están en su forma no polar. Y la forma no polar va a depender del pH. ¿Cómo ves? ¿Sí me entendió? Sí, doctor. Quedamos que usted era
Lisbeth Borrego. Lisbeth Borrego, ok. Ok. Bueno, entonces vamos a regresar a nuestra clase. Y aquí están los otros mecanismos que se puede también pasar por entre las células. También la pinocitosis ocurre, en fin, hay varios mecanismos, pero estos son pasivos. Pero el que más usan son este tipo de transporte. Entonces aquí está más o menos lo que les hablaba. O sea, el HA es un anión. Entonces, un ácido débil es un hidrógeno con un anión. El anión sería el carboxilato, digo, el salicilato, el ácido acetil salicílico. Entonces, los dos conjuntos, déjenle pongo aquí el puntero porque luego si no se borra. Estos están juntos, pero a un pH relativamente ácido se van a disociar en A, o sea, el anión o el carboxilato y el hidrógeno. Pero es una reacción reversible, de tal manera que este es el que se absorbe. Estos no se absorben, porque tienen carga, no pueden, esos son hidrofílicos, no pueden pasar por una barrera lipídica, pero este sí. Ok. Entonces, a un pH de 1.4, fíjense bien que el que predomina, pH es el del jugo gástrico. Hay una parte de ácido en su forma no ionizada y 0.001 en la forma ionizada. Entonces esto hace que en el jugo gástrico haya un buen paso de este ácido. Pero lo que les decía ahorita es, por ejemplo, en plasma, que tiene un pH de 7.4, aquí va a haber una parte del ácido en su forma no ionizada, pero va a haber 1000 en forma ionizada. Esto es lo que hace que el ácido acetilsalicílico que se absorbió y llegó al plasma ya no se regrese, porque hay muy poquito de este comparado con el ionizado. Pero en la mucosa gástrica, el que va a predominar es el que sí pasa. Es básicamente lo que habíamos hablado. Los libros vienen con una explicación y algunas ecuaciones para poder calcular cuánto hay de esto en cierto pH dependiendo de las características del ácido débil. Por ejemplo, en este caso, aquí el libro de donde saqué esta lámina, que es el Rangi-Dale, aquí asume que el pKa o pKa de disociación es de 4.4. Entonces, por eso es que se comporta como un ácido débil. Bueno. ¿Sí la entendieron todos? Bueno, entonces quiere decir que van a poder hacer el ejercicio de esta tarea. Ya ahora sí, como para poderlo explicar. Ya sé que ya lo hicieron, pero ese ejercicio lo vamos a revisar en clase. Bueno, pues entonces, muy bien, Lisbeth Borrego.
Se defendió como gato panza arriba, pero me gustó. Entonces, nos vemos mañana.